Hola a todos, mi nombre es Orlando Saboya Torres, soy seminarista de la diócesis de Zipaquirá. Estoy cursando mi primer año de seminario eh, y me siento llamado por Dios a esta hermosa y linda vocación a la que Él me ha escogido, como es servir a la comunidad y servirle a Él como ministro eh, mediante el ministerio del sacerdocio. Hoy vengo a hablarles sobre un escritor llamado Albert Camus y su obra El extranjero. Pero ustedes se preguntarán, ¿quién era Albert Camus? Albert Camus es un novelista, dramaturgo y ensayista francés. Nació en el seno de una modesta familia de migrantes franceses. Su infancia y gran parte de su juventud transcurrieron allí en Argelia. Fue un joven inteligente y disciplinado. Empezó estudios de filosofía en la Universidad de Argel, eh, pues debido a alguna enfermedad que tuvo, no los pudo concluir. Formó entonces una compañía de teatro de aficionados que representaba obras clásicas ante un auditorio integrado por algunos trabajadores. Luego ejerció como periodista durante un corto periodo de tiempo en un diario de la capital, mientras viajaba intensamente por Europa. En 1939 pues, publicó Bodas, conjunto de artículos que incluyen numerosas reflexiones pues, inspiradas en sus viajes y en sus lecturas. Después, en 1940, se marcha a París y allá encuentra un trabajo como redactor. Él empieza a ser reconocido en 1942 cuando publica su novela corta El extranjero, pues es, es más que todo ambientada en Argelia, y el ensayo del mito de Sísifo, obras que se complementan y que reflejan la influencia que sobre él tuvo el existencialismo. Tal influjo se materializa en una visión del destino humano como absurdo, y su mejor exponente quizás sea el extranjero de su novela, incapaz de participar en las pasiones de los hombres y que vive incluso su propia desgracia desde una indiferencia absoluta, la misma, según Camus, que marca la naturaleza y el mundo. Sin embargo, podemos ver que durante la Segunda Guerra Mundial, pues él se implicó en los acontecimientos del momento. Por eso habla un poco en, en este libro El extranjero sobre pues las guerras que hubo en ese momento y el pensamiento que se tenía en ese momento. El extranjero es el mejor exponente de este hombre, personificado en el señor Mersol, incapaz de participar en las pasiones que los demás sí sienten, que viven su propia vida y desgracia posterior desde la indiferencia más absoluta, ya que le resultan absurdas. La pasividad, la dejadez, la ausencia de sentimientos caracterizan a este extranjero de la sociedad y de la vida, al que todo le da igual, dejándose llevar pues por una inercia y una sensación de aburrimiento, lo que le convierte en un hombre insensible e incluso inhumano. La lectura de este libro nos empuja a una profunda reflexión acerca de la importancia de encontrarle un sentido a nuestra vida. Novela de una gran calidad literaria, posee además un esclarecedor estudio sobre el hombre de nuestros tiempos, indiferente, muchas veces solitario, resignado ante la vida, carente de emociones y valores, hasta el punto de ser incapaz de distinguir entre el bien y el mal. Eh, no queriendo adelantar un poco nada de la trama, eh, la novela se desarrolla en Argelia, como la mayoría de las obras de Camus. Está narrada en primera persona por Mersol, que ese nombre contiene un juego de palabras, mar y sal, y muy relacionado con la importancia que la naturaleza de la Argelia natal de Camus posee en su obra, con un tono frío, neutro, sin ninguna implicación emocional, excepto en sus descripciones de dos elementos atmosféricos que le rodean: el cielo, el calor, la luz y el mar. El lenguaje es sencillo y claro, va directo al grano, se lee con facilidad, pero posee, a pesar de la brevedad de la novela, un contenido inmenso en el que hay que pasarse a reflexionar. La vida, tal como la vive Mersol, es monótona y aburrida, parece un autómata, con una existencia vacía, sin sentido y sin futuro.
Nada le afecta, nada le conmueve, nada le preocupa. No parece ser consciente de sus actos, pero tampoco es infeliz, ni se cuestiona este sentimiento. Así pues, tendremos que analizar en su momento el porqué de esta actitud con objetividad, pues es difícil identificarse o, empatizar con el personaje. Hay numerosos, no sé y me da igual, puestos en su boca. No tenemos conciencia del tiempo en esta novela. No sabemos cuánto de él transcurre entre unos hechos y otros. No sabemos ni la edad del protagonista. El libro está dividido en dos partes y cada una de ellas en capítulos donde se va narrando los acontecimientos. Son estos los que poseen toda la importancia. El autor se limita a describir las acciones y pensamientos de Mersol. Los intereses filosóficos de Camus fueron un reflejo de la época en la que él vivió. Por un lado, los grandes y graves conflictos armados ponían en duda la idea de progreso causado por los avances tecnológicos, y por el otro, los grandes movimientos ideológicos parecían evidenciar que se había perdido un marco de referencia común. El ser humano había perdido una dirección, no sabía hacia dónde moverse para llegar a alcanzar metas perseguidas por todos e inequívocamente positivas. El existencialismo explora este sentimiento de desorientación, tal y como veremos en las principales características de la teoría de Albert Camus. También nos empieza reconociendo que los seres humanos, de manera espontánea, desarrollan un sentimiento de propósito muy fuerte, ligado a su propia identidad. Dicho de otro modo, interiorizamos la idea de que la vida tiene sentido, sin que nadie tenga que educarnos en esa dirección. A su vez, tal y como veremos, esto nos mete en problemas, sin apenas saber por qué, sin advertir que desde el principio hemos caído en una trampa. A su vez, otro de los principales componentes de la teoría existencialista de Albert es el principio de que la vida en realidad no tiene sentido. Es una conclusión a la que el filósofo llega simplemente examinando los argumentos a favor de un sentido de la vida, y sin encontrar un solo motivo por el que éste deba existir. A su vez, algunos hallazgos científicos recientes empezaron a explicar cada vez más un conocimiento con lo que se podía necesitar la figura de un Dios, que pudiese dar el sentido a la humanidad. Camus pensó que somos enteramente humanos y como tales estamos solos. Los dos elementos anteriores insinúan una contradicción en el seno de nuestra existencia. Creemos que nuestras vidas tienen sentido, pero esto es falso, y cuando la realidad nos da señales de esto, nos frustramos, lo percibimos como un atentado a nuestra identidad y aparece una crisis existencial que genera mucho malestar. Así pues, Camus llegar a vivir de un modo deseable implica superar a esta contradicción, mirar más allá de esta y aceptar esa tensión que causa el vacío de sentido. Pero, ¿cómo llegar a vivir bien? La solución está en asumir la ausencia de un sentido construido desde fuera y construirlo uno mismo. Esta es la idea revolucionaria que muchos pensadores han heredado en la autorrealización. Si la ausencia de un sentido de la vida puede resultar sofocante, al menos es un indicador de que gozamos de libertad para asignar un significado totalmente original y propio a todo lo que hacemos. De este modo, desde el existencialismo de Albert Camus, cada persona tiene la responsabilidad de trazar su propia historia, independientemente de los hechos objetivos que le ocurran. Es uno quien interpreta su trayectoria vital, de acuerdo a la narración que haya construido acerca de esto. El extranjero es una novela publicada en el año 1942 por Albert Camus. La misma es una obra cumbre del existencialismo. La historia transcurre en Argel. El protagonista, Mersol, recibe un telegrama donde se le informa que su madre ha fallecido. Entonces, él pide permiso a su jefe para emprender un viaje hacia el asilo donde su madre se encontraba. Al llegar,
se muestra inmerso, abstraído en sus preocupaciones y se niega al ver el cuerpo de su madre, y piensa en cosas que demuestran su indiferencia ante un hecho muy importante, como lo es la muerte de su madre. Mersol no llora, no expresa ningún dolor. Charla un poco con alguien, fuma, se muestra distante e incluso le molesta el llanto de algunas personas en el velorio. El entierro le resulta pesado, aburrido, además del calor que hacía. Vuelve a Argel, igual de preocupado, mostrándose indiferente, pensando solo en dormir. Se da cuenta que aún le quedan 2 días de vacaciones. Se va al mar para bañarse y se encuentra allí con María, por la cual había sentido algo en el pasado. La invita a salir y van a pasar el tiempo por ahí. A ella le impresiona que esté también a tan pocas horas de la muerte de su madre. A él parece no importarle. Llega el domingo y su propia existencia parece ser un aburrimiento. Tiene un vacío extremo. Al otro día, regresa de su trabajo. El jefe lo saluda y le pregunta sobre su madre. Él demuestra un gran desinterés por ella. Después sale a comer con un amigo, duerme y regresa a su casa. Allí se encuentra a Salamano, un vecino que tenía un perro sarnoso. Luego, en ese mismo lugar, se encuentra con Raymond, otro vecino que lo invita a comer y le cuenta sobre su amante. Y Mersol apenas escucha cuando Raymond le pide consejos sobre lo que acaba de contar. Él contesta brevemente sin interés. Durante este tiempo, tiene un par de salidas al cine y un episodio con el vecino que él mismo se encuentra en busca de su perro. Mersol comenta algo sobre el perro, lo cual fue un comentario muy desafortunado, pero no parece captar sentimiento alguno de culpa. Más adelante Raymond lo invita a pasar un domingo en una cabaña cerca de Argel. Su jefe le propone enviarlo a una oficina en París, pero a él le da igual. Su jefe le pregunta si no le interesa un cambio de vida y él responde que nunca se cambia de vida, todas valen lo mismo. Entonces su jefe nota que no tiene ambiciones. Luego María le pregunta si él quiere casarse y él responde con indiferencia. María lo ama. Él le dijo que cuando quiera casarse lo haría, pero no le considera algo serio. Más adelante, yendo a la cabaña donde lo habían invitado, se cruzan con un grupo de árabes, entre los cuales se encontraba el hermano de una joven a la que Raymond había golpeado. Ellos siguen su camino y después se bañan. Luego salen a caminar y se cruzan con 2 árabes que vienen por Raymond y lo hieren. Lo llevan al hospital y regresan. Vuelven a salir con Mersol y se encuentran con los árabes. Raymond saca un arma pero no la dispara. Mersol se la pide y camina. El sol le molestaba y la calor lo sofocaba. El árabe que hirió a Raymond le muestra su cuchillo y Mersol le dispara a pesar de esto. Él comprende que su domingo cambió. No es lo que solían ser, esta vez era diferente. Y entonces disparó un par de veces más sobre el cuerpo. Mersol es llevado ante un juez e interrogado. Le asignan un abogado que decide ayudarlo, pero él no quiere. El abogado trata de convencerlo para que mienta y no muestre sus actitudes indiferentes, pero no lo logra. Frente al juez, más que culpable se muestra, aburrido. Más adelante las visitas del juez continuaron, pero él no le prestaba atención. Estaba cansado de contar lo mismo siempre. María lo visita por única vez, ya que al no ser su mujer, se le prohibía la visita, y en ese momento él comienza a sentirse prisionero. Describe las sensaciones que tiene en la prisión, la falta de María, la prohibición de fumar, la falta de libertad. Reflexiona sobre su tiempo tras las rejas y por primera vez algo parece importante, el castigo. No se siente desgraciado,
Su único problema es cómo matar el tiempo en prisión. Empezó a recordar cosas y así evitó el aburrimiento. Pasaron 5 meses. Comienza su juicio. Al entrar al juzgado, le da la sensación de encontrarse en un club. Todos se saludan y hay mucha gente. Él se siente un intruso. Escucha los nombres de los testigos. Comienza a ser interrogado por el abogado y luego hablan sus testigos. Mersol se da cuenta de que todo esto no está resultando a su favor, porque no solo se le está jugando por su crimen, sino que también por no ser un buen hijo. María y Raymond hablan destacando sus cualidades, pero el fiscal siguió, desacreditándolo. Mersol siente que se está hablando más de él que del crimen que cometió. Se realizan los respectivos comentarios entre el fiscal y el abogado defensor. Mersol dice que él no tuvo intención de matar al árabe, que todo fue causa del sol. Entonces todos se ríen en la sala. La tribunal toma la decisión de que es culpable de asesinato. Sería decapitado en una plaza pública y se niega a recibir sacerdote. Pasa sus noches esperando el día que lo ejecutarían. Hacia el final, el sacerdote entra en la celda y le habla del consuelo de Dios. Él no es creyente y se muestra firme en su posición. Todos estamos condenados a morir, por ende ese consuelo no tiene sentido. Se molesta y toma al sacerdote por el cuello. Los guardias intervienen y el sacerdote llora por Mersol. Recupera la calma y se duerme en medio de la noche. Las sirenas comienzan a sonar. Su muerte estaba próxima. Por primera vez pensó en su mamá. Luego se mostró indiferente. Deseaba la presencia de muchos espectadores que lo esperaban con gritos de odio. Es sin duda la obra más comentada del escritor Albert Camus. Sobre esta breve obra cobra relevancia no solo por ser el primer trabajo del autor, en el que podemos reconocer una cantidad significativa de posiciones de carácter filosófico, sino porque además nos encontramos frente a un estilo literario amable y de una calidad incuestionable, lo cual ayudará a experimentar una historia radicalmente impresionante. Aun cuando podríamos pensar que la comprensión de dicho escrito resulta sumamente sencilla y que existe ya una cantidad significativa de ensayos que muestran tanto las convicciones personales de su autor, así como señales de su particular orientación filosófica. Nosotros nos propondremos unir semejantes situaciones y resaltar de manera constante la condición de un personaje que ha sido analizado y juzgado siempre desde una perspectiva bastante abstracta. Es decir, no nos oponemos a aquello que se ha dicho sobre la situación que encara el protagonista de la obra y la referencia que se establece hacia su condición de agente moral. Solo intentaremos mostrar que dicha condición no es tan sencilla si se comprende cada experiencia desde la posición personal de un hombre particular. En esto nos encontramos con al menos 3 caracterizaciones fundamentales del protagonista de la obra, cada una de las cuales juega un papel importante para la comprensión de la historia desde una dimensión particular. La acertada propuesta que sobre la obra presenta Sartre, creemos que podemos aún pensar la obra desde una perspectiva más inmediata. Así, intentaremos integrar las interpretaciones más recurrentes sobre la obra, tratando de ir un poco más allá junto con cada una de estas, esperando no alejarnos demasiado de aquello que propone el autor, ni quedarnos tampoco cortos en cuanto a la reflexión que la obra merece. Para poder comenzar de manera directa con el tema que intentamos desarrollar, nos queda únicamente determinar el plan que seguiremos, que es el siguiente. Primero, expondremos la interpretación de Sartre, la cual está contenida en su obra Explicación desde el extranjero. La influencia de dicha obra ha sido tal que podría considerarse como un canon para la lectura de la obra de Camus. En este caso, lo consideramos solo como una más de las interpretaciones que nos parecen válidas para la lectura, pues creemos que la posición que adopta no agota las posibles interpretaciones, sino que la reduce a una cantidad limitada de acontecimientos particulares.
Posteriormente, presentaremos de manera sintética aquellas situaciones que reconocemos como esenciales tanto para el desarrollo como para el desenlace de la obra. Una vez hecho lo anterior, revisaremos sucesivamente las interpretaciones de la obra de Camus, las cuales tienen como característica compartida la de analizar el personaje como una especie de conciencia abstracta, un hombre que de manera pasiva se ve envuelto en situaciones inusuales, con constancia y con una ausencia de voluntad conmovedora. Finalmente, procederemos a mostrar cómo es que podemos comprender la historia del protagonista desde una visión distinta, una en la cual consideramos a dicho personaje sí como un extraño al mundo, pero como un extraño que se encuentra inmerso en un proceso tan particular de reconocimiento y que finalmente no es tan distinto, ni tan culpable o indiferente como se podría pensar. Albert Camus nos trae una historia sobre la mentalidad de la sociedad de 1942, con la Segunda Guerra Mundial en su auge, donde se veía tanta brutalidad en los asesinatos que las personas se habían vuelto insensibles ante tales situaciones, gracias a que se convirtió en algo muy cotidiano. Esto nos lo demuestra en su novela, en donde el personaje Mersault menciona una frase que le había dicho su madre antes de morir, que era: uno acaba por acostumbrarse por costumbre a todo. La obra nos relata parte de la vida de Mersault, quien después de acudir al funeral de su madre siente un profundo vacío y una indiferencia arraigada ante toda experiencia, sensación, ocasión y persona. A pesar de contar técnicamente con una vida plena, amigos, pareja sentimental, empleo y vivienda, comete un asesinato contra un extremado enemigo de un amigo cercano, lo cual le concede ante el jurado, que finalmente le dictamina pena de muerte. Sin duda alguna, Camus muestra a través de sus páginas la cúspide del pensamiento de la época de 1942, caracterizado por una indiferencia, un profundo rechazo y una negación de toda ideología o espiritualidad propias del existencialismo y del nihilismo respectivamente. Es propio y necesario afirmar que dicho existencialismo y nihilismo pasivo del personaje es producto quizá de un racionalismo extremista, donde la mente del individuo ha trascendido más allá de los sentimientos, emociones y placeres, instaurados por ende el raciocinio como máximo propósito. Precisamente, una vez establecido un racionalismo, respaldo por una fluida e infinita sabiduría y experiencia, todo lo demás se considera un excedente innecesario y carente de valor alguno, por lo que es posible prescindir de su existencia. Como bien lo establece uno de los pensamientos del personaje Mersault: yo había tenido razón, tenía todavía razón, tenía siempre la razón. Finalmente, nos es posible afirmar que la obra El extranjero es una experiencia exquisita, pieza que sirve de guía hacia el entendimiento del yo, ya que a través de sus líneas es viable preguntarse: ¿cuál es la relación del yo con el otro? ¿Acaso el racionalismo extremo puede coincidir a la supresión de la sensibilidad humana y las emociones? Múltiples cuestionamientos más se conducen a través de las finas pero muy profundas líneas de este texto. Una lectura totalmente recomendada para los amantes de la filosofía y la duda. De esto podemos concluir que El extranjero es sin duda una novela radicalmente distinta. Establece un antes y un después en la literatura europea y difumina las distancias entre la literatura y la filosofía, entrelazando de estas dos últimas tanto contenido como formas e intenciones. La interpretación que hemos hecho nos permite comprender aspectos singulares y significativos de la historia, pero nos guían por caminos determinados, dan luz a situaciones concretas, pero cierran también nuestra visión a interpretaciones más amplias e inmediatas. Si nos quedamos con la versión de la conciencia del absurdo, no podríamos explicar el crecimiento personal del personaje respecto de su relación con María o la amistad con Raymond, mucho menos el hecho de que llegue a considerar la absolución del crimen. Si por otra parte nos detenemos en la consideración moral o hedonista del personaje,
Se nos escapa de igual manera el crecimiento intelectual y emocional de un personaje que comienza a reconocer cierta pertenencia a las circunstancias actuales. Por ello, se prefiere que sea una lectura subjetiva, una lectura más individual, que nos obligue a mostrar empatía con un personaje distinto, extraño. Mirsol será reservado, inexpresivo y poco emocional ante las situaciones radicales que se le presentan: la muerte, la pasión, la amistad, el asesinato y la sentencia de muerte propia. Es un extraño ante tales circunstancias, tal cual lo seríamos todos nosotros, tal cual lo hemos sido en algún momento.